que llevan más de 6 años relacionadas con la evaluación automática de textos producidos por estudiantes, Sergio y su equipo se han cruzado con varias oportunidades de negocio que por su posición académica no han podido aprovechar. Él viene a contarles de esas oportunidades y esperan que algunos de ustedes puedan aprovecharlas y conversar con él al respecto también. Sergio es ingeniero, magíster y doctor en Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Nacional de Colombia, pasante en Microsoft Research y participante activo en las competencias CEMEVAL de la Association for Computational Linguistics. Es investigador del Instituto Caro y Cuervo, especializado en lingüística computacional y procesamiento del lenguaje natural. Bienvenido, Sergio. Bueno, muchas gracias por venir y a Colombia AI por darnos esta oportunidad de charlar con ustedes. Tenía muchas ganas de venir a un meetup, pero a este lado. Entonces, pues bueno, se dio. Vamos a hablar de las oportunidades de emprendimiento en evaluación automática de textos para la educación. La otra parte, la de los temas avanzados, no, pues decidí solo hablar de las oportunidades, pues porque, pues bueno, pienso que pues estoy con la comunidad que es, donde pues no los voy a impresionar mucho con mis ecuaciones ni mis modelos raros, porque yo sé que ustedes ya son unos machine learners. Entonces quería como concentrarme en la parte de las oportunidades de emprendimiento. Entonces, bueno, de donde vengo, pues bueno, esta es la Casa Cuervo del Instituto Caro y Cuervo, la casa donde vivió Rufino José Cuervo. Y bueno, ahora conocemos al instituto como la Casa de las Palabras. Ya llegó. Básicamente trabajamos en dos áreas, en el área de lingüística y en el área de literatura, con los temas de español en Colombia, español como lengua extranjera, las lenguas indígenas, criollas, romaní, la lengua de señas, la parte de lexicografía, que tiene mucho prestigio en el Instituto de Fonología, y aquí en la parte de lingüística de corpus y computacional, que es donde estoy yo. Y bueno, y está la parte de literatura, comparada, memoria y crónica, del libro en Colombia. Bueno, y bueno, este es mi correo. Y bueno, ok. Bueno, ¿cómo es que un investigador del Instituto Caro y Cuervo viene a hablarles de oportunidades de negocios o oportunidades de emprendimiento? Pues porque bueno, de alguna manera me considero un emprendedor. Digamos que yo he tenido como dos partes en mi vida. Básicamente desde que era muy chiquito, pues yo era emprendedor, y pues según algo que aprendí aquí en un meetup, pues un emprendedor es aquella persona que tiene una idea y quiere llevarla a la realidad con el ánimo de hacer un negocio, y pues bueno, si se enfrenta a un fracaso, pues no se desanima, pasa al siguiente negocio, y si se encuentra un fracaso, pasa al siguiente, hasta que en algún momento se espera que ese emprendedor tenga éxito. Entonces, pues, digamos que eso se parece un poquito a la historia de mi vida, pues porque desde que yo era muy chiquito, cuando mi mamá me llevaba a visitar a mi abuela arrendaba cuartos en su casa para tener más ingresos, y le arrendaba un cuarto a un señor que hacía unas artesanías. Y yo desde muy chiquito, creo que tenía como 10 o 11 años, yo miraba a ese señor y decía, yo puedo hacer esas artesanías. Y yo me fui a hacer ese negocio, y bueno, ese fue mi primer fracaso. Y muchos otros fracasos. Luego, pues ya en la universidad, con mi esposa, que está aquí, Claudia, está por allí atrás, no se me esconda Claudia, allá está de gafas oscuras. También tuve fracasos con ella a nivel de emprendimiento, pero que nos ayudaron a como desarrollar una habilidad que pues nos permitió
pues cuando vimos una oportunidad, o sea, uno creo que solo identifica una buena oportunidad de emprendimiento después de que ha tenido muchos fracasos. Entonces, bueno, finalmente eso fue como en el año 96, identificamos una buena oportunidad y la tomamos. Y bueno, afortunadamente nos fue muy bien, hicimos una empresa durante más de 8 años, tuvimos muy buenos ingresos, tuvimos muy buenas ventas y pues bueno, a partir de ahí entonces me califico como emprendedor exitoso, no de solo los fracasos. A partir del año 2006 pues volvimos a la academia, tanto mi esposa como yo, hicimos maestría en computación, hicimos doctorado y ahora en el ejercicio académico pues en muchas oportunidades veo esas oportunidades de emprendimiento y pues bueno, ahora estoy establecido académicamente y pues bueno, igual con mi esposa tenemos otras empresas de emprendimiento, pero pues bueno, ya trabajamos en construcción y otras cosas, pero veo las otras oportunidades y pues estamos en el ambiente académico y pues cuando terminamos ese trabajo pues hay que pasar al siguiente artículo, al siguiente alumno y esas oportunidades se van quedando. Entonces pues bueno, quería contarles algunas de esas como buen identificador de oportunidades, a ver si ustedes pues también las consideran de esa manera. Entonces bueno, eso es el objetivo de hoy. Bueno, ¿sobre qué tema? Pues vamos a hablar sobre la evaluación en la educación. Bueno, este es un tema en el que hay como una visión pragmática y una visión más humanista. Vamos a hablar de la visión pragmática. Básicamente yo veo desde la visión pragmática la evaluación en la educación es algo que permite mejorar el sistema de educación. O sea, si algo no se evalúa, si no se mide, no hay manera de mejorarlo, ¿no? A nivel del sistema de educación, pero también sirve para dar retroalimentación cuantitativa a los estudiantes, a los que están haciendo su proceso. Esa retroalimentación de alguna manera tiene que servir para mejorar el proceso de aprendizaje. Y pues también hay un objetivo que riñe más con la versión pragmática, con la versión, digamos, humanista, que es la selección de las mejores personas. Finalmente, todos entran a un sistema de educación y es un sistema competitivo. Al final de él, tendré solo las mejores personas o los que se educaron mejor y que logren mejores resultados en ICFES, TOEFL, SAT, GRE, pues lograrán tener acceso a unas ciertas oportunidades. Entonces, pues bueno, esa es como la parte más dura de la educación, pero la evaluación hace parte de eso. Bueno, vamos a hablar de 4 temas. Uno que es la evaluación automática de preguntas abiertas de respuesta corta. Luego de la predicción de la dificultad de las preguntas abiertas de respuesta corta, evaluación comparativa del progreso, esto se va bien, evaluación comparativa del progreso de la competencia escrita de los niños y adolescentes, y al final de generación automática de recursos para enseñanza del español. Pues no voy a hablar tanto de los temas, sino como les dije, pues de las oportunidades como emprendedor escondido en disfraz académico que he podido ver. Bueno, entonces vamos con el primero, que es la calificación automática de preguntas abiertas. Bueno, entonces, lo primero es las que no son las preguntas abiertas, que son las clásicas preguntas de selección múltiple. Lo que vemos en todos los exámenes, que todos nos hemos enfrentado a eso en el sistema educativo, y bueno, eso tiene unas ventajas muy claras de por qué se usa tanto. Primero, que es muy fácil de calificar, o sea, una máquina sencilla lo puede hacer. Hay aplicaciones ya con una sola foto para coger una hoja de respuestas y que me califique automático.
son de uso generalizado, aunque es un artificio, o sea, tener una pregunta con unas opciones, ya todos entendemos de qué se trata, ¿cierto? Cuando nos hacen una pregunta y nos ponen A, B, C, D, ya sabemos, hay que escoger una. Bueno, ¿qué desventajas tiene? Que, bueno, muchos pedagogos afirman que evalúa más la capacidad de discriminación que el conocimiento. O sea, ¿qué tanto puede uno ver diferencias entre las opciones, cuál es la más adecuada? Pero es algo de lo que no se busca en la evaluación. Estamos buscando evaluar las competencias y las capacidades de las personas, no la capacidad de discriminar cosas. Otra desventaja muy clara, que es el fraude. O sea, es muy fácil copiar. O sea, yo era muy bueno en el colegio y a mí, todos mis amigos me sentaban en la primera fila y la información sobre la primera respuesta del examen pasaba desde al siguiente puesto, al siguiente, al siguiente, al siguiente, y llegaba hasta el fondo. Y los profesores realmente les quedaba muy difícil identificar ese fraude. Y lo otro es el pinochazo, ¿no? Si son 4 opciones, pues tengo un 25% de probabilidades de darle solo utilizando una moneda 2 veces, ¿no? Bueno, ok. Las preguntas abiertas de respuesta corta. Estamos hablando de una pregunta como la que tenemos aquí. El agua salada forma cristales cuando se evapora. ¿Cómo son esos cristales? Entonces se busca una respuesta puntual y bueno, uno se enfrenta a la pregunta y a una línea y es bastante claro lo que se espera, ¿no? Entonces, bueno, esta es la respuesta a esa pregunta. Son cuadrados con X en sus caras, y aquí hay una foto de cómo son los cristales de la sala. Bueno, ¿qué ventajas tiene? El formato es más universal, o sea, más que la selección múltiple. Cuando a alguien se le hace una pregunta, espera una respuesta, y si se le hace una pregunta y se le pone una raya, responda. Eso es muy claro, no, digamos, para cualquier persona es directo, ¿no? Miden mejor el conocimiento. El fraude es más difícil. O sea, a mis amigos hacia atrás, y la respuesta no era es la C, sino son cuadrados con X en sus caras. ¿Con X? ¿Con Y? ¿Con quién en sus caras? Bueno, o sea, me imagino el teléfono roto funcionando hacia atrás y la última respuesta sería una cosa muy chistosa, ¿no? Bueno, y lo otro es que responder al azar es muy difícil, ¿no? O sea, si quiere usar el pinochazo, pues el universo de posibles respuestas es muy grande, ¿no? Entonces, bueno, tiene una serie de ventajas que pues uno diría, bueno, esta es la opción, ¿no? Las desventajas. El problema es que calificar esas preguntas es costoso. Entonces, básicamente requiere mano de obra de los profesores, y los profesores, pues yo soy profesor de alguna manera y nos pagan por las clases. Si un profesor de colegio se lleva exámenes con 20 preguntas de sus 50 alumnos el fin de semana, de preguntas de respuesta abierta, tendría que leerlas todas, y básicamente eso supera las capacidades humanas de concentración. O sea, llega un punto en el que después de leer tanto, y pues hay estudios que lo han mostrado, hay reader drift, o sea, realmente se está leyendo y ya el profesor está pensando en otra cosa, y pues por más dedicado que sea y por más tiempo que le quiera quitar a su familia para ponerse a hacer esa calificación pensando en el bien de sus alumnos, en cómo los está evaluando, pues es algo realmente costoso y difícil. Y lo otro es que pues es una calificación subjetiva, finalmente es una persona, y pues en selección múltiple, si la respuesta es C, pues es C, pero en preguntas de respuesta abierta, es donde se espera un texto, pues en un punto un mismo profesor puede opinar que la respuesta es correcta y otro puede opinar que la respuesta es incorrecta. Bueno, una pregunta, ¿preferirían sin el micrófono? ¿Está muy incómodo eso que se corte o está bien así? Sí,
¿Está bien? Ok. Entonces, bueno, pero bueno, ¿cuál puede ser la solución? Entonces, pues la oportunidad de negocio que nosotros vimos, pues que, bueno, además era muy fácil de ver porque pues, no éramos solo nosotros los que la veíamos, ¿no? Y es que un modelo de inteligencia artificial se puede evaluar en una fracción del costo. Y lo otro es que un profesor con seguridad evalúa 10 preguntas mejor, pero un modelo con seguridad evalúa 1000 preguntas mejor que el profesor. O sea, nuestra máquina es consistente, no se cansa, y el profesor pues, lo puede hacer muy bien con pocas preguntas, pero cuando el número aumenta, estamos en una situación en la que el sistema de inteligencia artificial supera las capacidades humanas. Entonces, pues, no en todas las tareas de procesamiento de lenguaje natural pasa esto, ¿no? Donde siempre tenemos que, en las tareas de reconocimiento, pues, los humanos somos mejores, en entendimiento de los textos también somos mejores, pero aquí hay una oportunidad donde es una tarea donde cuando hay que calificar, no hay que calificar 10 preguntas, hay que calificar grandes cantidades. En ese punto, un sistema de inteligencia artificial con la tecnología que tenemos actualmente supera las capacidades humanas, por lo menos de unos pocos humanos. Y a nivel práctico, si tuviéramos muchos humanos calificando, también sería muy costoso tenerlos, ¿no? Entonces, a nivel práctico, estamos de verdad en un escenario donde el sistema artificial le gana a los humanos, hace la tarea mejor. Bueno, además, la otra oportunidad es que hay en el sistema educativo, todos están de acuerdo en que la selección múltiple no es una buena opción. Entonces tenemos un modelo donde las máquinas superan a los hombres y además los clientes, que es el sistema educativo, está completamente claro que no quiere usar la selección múltiple. Bueno, además se puede usar desde el salón de clases hasta en las pruebas estandarizadas como las pruebas del ICFES, del SAT, y también en usos se da desde el preescolar hasta el nivel universitario. Okay, entonces, bueno, pues suena como una buena oportunidad. Ok. Bueno, ¿cómo podemos ofrecer como una colaboración? Bueno, primero hemos investigado ese problema, pero bueno, no somos los únicos. Pero en el año 2003 en Ceneval hicieron una competencia en la que había que construir un modelo de inteligencia artificial para calificar preguntas abiertas, exactamente esto. Y lo típico que sucede en las competencias, se ofrece un conjunto de datos que tiene las preguntas, la respuesta de referencia a cada pregunta, o sea, la respuesta correcta que el que redactó la pregunta y en parte de la construcción de la pregunta, y habían muchas respuestas de estudiantes, y teníamos un gol estándar, que era el que había que predecir, la clase a predecir, que eran las calificaciones de correcto, incorrecto, o bueno, habían 5 clases, pero digamos que en el sistema básico iba también por correcto e incorrecto. Y ese gol estándar estaba bien construido, o sea, era el acuerdo entre varios profesores, o sea, no teníamos el problema de la subjetividad. Y bueno, hicimos en ese año, hicimos el mejor sistema para los conjuntos de datos que propusieron. Entonces, y también pues otra cosa que nos gusta decir es que pues, hicimos un sistema muy sencillo. Básicamente fue un sistema en el que usábamos los 3 textos y mirábamos, hacíamos un modelo de bolsa de palabras de la pregunta, de la respuesta de referencia, de las respuestas de los estudiantes, y sacamos un conjunto de características muy sencillas, que eran cuántas palabras habían en común entre la pregunta y la respuesta de referencia, de la respuesta de referencia y la respuesta del estudiante, y no solamente las palabras en común, sino, digamos, pensando en un diagrama de Venn,
O sea, no solo en la intersección, sino el lado izquierdo, el lado derecho, la diferencia simétrica. Y pues bueno, como eran 3 textos, pues salían muchas más características. Eso lo enchufábamos en un árbol de decisión y bueno, realmente no nos lo esperábamos, pero logramos el mejor sistema. Inclusive, algo que sí nos gusta decir es que hicimos el segundo mejor sistema. Fue un sistema que propuso los laboratorios de investigación de ITS. Entonces dijimos, le ganamos a ITS, por Dios. Entonces hicimos un sistema muy sencillo y que funcionaba muy bien. Bueno, eso nos ha traído, digamos, algún éxito académico con ese artículo, aunque ya han pasado los años y ahora somos como una línea de base. Ya hay sistemas que funcionan mejor, pero el sistema de nosotros es sencillo y pues efectivo, ¿no? Entonces, pues bueno, les podemos contar cómo se hizo, o pues bueno, está el artículo y otros ya lo han implementado y lo han usado, ¿no? Bueno, otra cosa chévere es que es independiente del idioma, que esto de coger las palabritas y mirar cuántas hay en común entre este y el otro, pues eso se puede hacer en muchas lenguas. Y básicamente hasta los mismos modelos que uno entrena con el conjunto de datos en inglés, lo puede aplicar en español. De hecho, hicimos algunas pruebas traduciendo el sistema, el conjunto de datos completo con Google Translator, y teníamos también en español, en francés, resultados muy parecidos a los que teníamos en inglés. Bueno, pero entonces, ¿a qué venimos? Entonces, no somos el estado del arte ya, pero sí entendemos el problema, podemos ayudar a leer el estado del arte. ¿Y qué ofrecemos? Pues nosotros como grupo de investigación queremos pues mejorar nuestros índices con conciencias, y pues una de las cosas que podemos ofrecer son asesorías científicas verificables con conciencias. O sea, si ustedes, digamos, dicen, uy, yo quiero que, bueno, yo puedo leer el artículo y implementar el sistema, pero si quiero que Sergio y la gente del instituto me ayuden, entonces se le contratan unas asesorías científicas, y pues estamos muy felices de hacerlas por precios muy módicos, con que sea con los términos de conciencias, que es con un contrato de asesoría científica. Bueno, y también a lo que vine hoy es a inspirar startups verificables por conciencias. ¿Qué es esto? Si usted dice, uy, de verdad que Sergio tiene razón, esto podemos hacer un sistema que supera las máquinas y es un sistema que todo el sistema de educación lo quiere, pues entonces hagamos esta empresa y busquemos un modelo de negocio para utilizar esta tecnología. Entonces, si logramos inspirarlos, pues resulta que es un producto que sirve también para nuestro grupo de trabajo. Si luego la empresa emite una certificación donde dice, sí, este grupo de investigación nos inspiró, es un punto para nosotros. Entonces, pues, vengo aquí a inspirarlos, vengo a inspirador. Listo. Un comentario es que esta foto no es una foto de referencia. De hecho, este niño está utilizando un sistema que se llama el Leonardo CyberPath, que fue desarrollado por la Universidad de Carolina del Norte, y en ese sistema implementaron el sistema con el que ganamos en el 2013 y está implementado en esta tableta, y este niño está respondiendo. Esta es la pregunta que se ve chiquitica y esto es lo que está escribiendo el niño, la respuesta a la pregunta, y lo están evaluando con el sistema que hicimos nosotros. Bueno, nos enteramos pues porque ellos publicaron un artículo del sistema de demostración, y pues bueno, nos dieron el crédito, y pues bueno, pues lo aprovecharon allá en Carolina del Norte. Y bueno, y ahora resulta que en 10 estados de Estados Unidos están utilizando en las escuelas elementales ese sistema de Leonardo CyberPath, y bueno, se está usando allá, y bueno, pues deberíamos usarlo aquí, o usar esa tecnología, pues bueno, esta otra sí es una imagen de referencia en la que quería ilustrar el tema de que va desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario. Pues en la Universidad Nacional nos contactaron
¿Cuánto? Ok. Bueno. ¿Por qué puse esa foto? Porque en la Facultad de Medicina nos contactaron porque ellos tienen una clase de patología que es la clase en la que los médicos aprenden cómo identificar qué enfermedad tienen las personas. Es una clase magistral, tienen como 300 alumnos, son más o menos 5 profesores y tienen el problema de que evalúan a sus alumnos con selección múltiple. Y los médicos dicen, pero si en el mundo real, cuando la gente viene a consultar qué tiene, no dice, doctor, ¿qué tengo? A, gripa, B, para que y si esa fue la manera como él se entrenó, pues eso es lo que él puede, lo que está preparado para hacer. Entonces, tienen clarísimo que necesitaban este sistema. Y bueno, les dimos nuestro prototipo, pero el prototipo en español, sí, se puede traducir en inglés. Necesitamos alguien que implemente la solución, que tenga el tiempo y que tenga la energía y que pues, tanto desde los preescolares hasta los médicos que nos van a curar están en necesidad de esta tecnología. Bueno, listo, salió la primera. Ahora, bueno, predicción de la dificultad de preguntas abiertas de respuesta corta. Ok. ¿Así? Sí. Ok. Y bueno, ok. Ok, perfecto. Buen dato. Dificultad de las preguntas abiertas. Bueno, igual, estábamos hablando ahora de las preguntas abiertas y ahora vamos a hablar de la dificultad. Entonces, bueno, tenemos dos preguntas. Explique la electrólisis del agua. 3 renglones. Bueno, ya algo me acuerdo del colegio, pero bueno, ya no tengo mucho tiempo para eso. Pero se ve como una pregunta difícil. Y ahora esta otra pregunta. ¿Cuál es el color del caballo blanco de Bolívar? Pues, se ve muy fácil, ¿cierto? Pues obviamente blanco. Un distraído podría ponerse aquí a pensar porque no la vio. Realmente eso sale de un chiste, ¿no? Bueno, entonces hay preguntas que pueden ser difíciles o muy fáciles. ¿Qué pasa? Las preguntas extremadamente fáciles o las extremadamente difíciles no sirven para nada en la evaluación. Si yo hago un examen y todas las preguntas son súper difíciles y nadie responde nada, pues no logré el objetivo de saber cuál era el estudiante que más había estudiado y el que menos había estudiado. Y lo mismo, si las pongo completamente fáciles, pues todos responden bien, todos sacan 5, pero eran tan fáciles y eran como las preguntas del caballo Bolívar. Bueno, entonces toda prueba o examen debe contar con el grado de dificultad de las preguntas para poder garantizar la pertinencia de la prueba, para saber si discrimina a la población. O sea, si mi objetivo es saber quién es el que sí estudió y el que no estudió, y la prueba o es muy difícil o es muy fácil y no lo hace, pues la prueba no me sirve. Y lo otro es la reproducibilidad de las pruebas. Por ejemplo, el ICFES tiene que garantizar que la dificultad cada año tiene que ser exactamente la misma para que los resultados de año a año sean comparables, ¿cierto? Porque si un año vienen escogen preguntas muy difíciles, pues todos sacan menos y entonces todo el mundo está esperando que los resultados sean estandarizados y pues no funcionarían. Ok. Bueno, ¿cómo se determina? O por la experiencia del profesor, pero el problema es que eso es subjetivo e impreciso. O sea, los profesores son personas y son básicamente opiniones, y además ellos lo observan con un cierto grupo de estudiantes, y los estudiantes pueden tener mayores o menores habilidades. Entonces, pues, es bastante difuso esa respuesta. Bueno, construyendo la pregunta con un modelo pedagógico conocido. El modelo pedagógico que, por ejemplo, utiliza el ICFES y que usualmente es reconocido, es el modelo de Bloom, donde dice, preguntas fáciles son de recuerdo, o sea, de memoria,
de entendimiento son más difíciles, de aplicar, de analizar, de evaluar, de crear son más difíciles. Entonces, si uno quiere una pregunta fácil, hágala de memoria. Y si quiere una pregunta más difícil, entonces hágala de un tema de aplicación o de análisis. Bueno, sin embargo, este es un modelo incorrecto. Y bueno, y la persona que lo demostró está por aquí, pero aún esto no está completamente reevaluado. Lleva más de 50 años ese modelo y todo el mundo lo cree, y sobre todo en el ambiente educativo lo creen. Bueno, lo otro es haciendo pruebas piloto, que son extremadamente costosas, por ejemplo, y resultan contraproducentes. El ICFES hace el presaber. El presaber es un examen que se hace antes para que los estudiantes, así es como se ven, se preparen para el saber, para la prueba saber. Sin embargo, ¿qué está haciendo el ICFES? Está probando las preguntas para conocer el grado de dificultad y luego usarlas. ¿Y por qué es contraproducente? Paga por eso, porque organizar una prueba de esas es supremamente costoso. ¿Pero por qué es contraproducente? Porque el ICFES quiere medir el conocimiento de los estudiantes, no su habilidad de responder la prueba. Entonces, si coge un pedazo de la población y le da la oportunidad de que conozca la prueba, ese pedazo de la población va a tener mejores resultados que la población que no tuvo acceso a ese presaber, y estaría teniendo el resultado que exactamente él no quiere. Quiere saber cuánto saben los estudiantes o qué habilidades tienen, no qué tan hábiles son para ejecutar esa prueba, si se entrenan bien, si no se cansan, si cada 5 preguntas dicen descansan, se recuperan y tienen mejor técnicas para tener mejores resultados. Bueno, y rehusando las preguntas de pruebas pasadas, lo cual es inseguro y costoso. Entonces resultaba que también en el ICFES tenían en las épocas en las que estábamos hablando con ellos, tenían un piso en el que tenían guardadas las pruebas de los años anteriores, y era un piso súper secreto, y por qué las tenían que guardar, porque conocían el grado de dificultad de las preguntas. Y bueno, y finalmente todo lo que uno intenta cuidar, pues se filtra. Era muy costoso, tenían un sistema pues lleno de celadores, y que sin computadoras, nadie podía, lo requisaban a uno que no trajera USBs, cosas de ese tipo. Entonces, bueno, tenemos el método de Dueñas, y Jorge Dueñas está allí. Mira, aquí, levanta la mano, George, ahí está. Bueno, él en su tesis de maestría, que se ganó una tesis laureada, la primera tesis laureada en el Instituto de Educación de Investigación, ¿cómo es la vaina? Vea, también se lo olvidó. El IEDU de la Universidad Nacional, en la maestría en educación, la primera tesis más laureada de más de 10 años, en el que propone un método en el que es posible determinar el nivel de dificultad de las preguntas. Bueno, básicamente, si esta es la pregunta, esta es la respuesta de referencia o la respuesta correcta, pues él hace un modelo en el que dice, bueno, hagamos una bolsa de palabras con la pregunta Q y con la respuesta, y lo mismo, miremos qué hay en la intersección y qué hay en los lados. Y bueno, y él encontró unos patrones que ahora resultan obvios, pero que resulta que son realmente novedosos para este problema. Dice, entre más larga sea la respuesta, bueno, creo que no vamos a tener tiempo de analizar los ejemplos, pero sí los resultados, que es que entre más larga sea la respuesta esperada por la pregunta, o sea, la respuesta, mayor su dificultad. Pues obvio, ¿no es cierto? La electrosis del agua es un texto más largo, es más difícil responder eso que el color del caballo de Bolívar, así no dijéramos que era blanco. ¿Qué otro patrón encontró en datos? Que entre más larga sea la pregunta, menor es su dificultad. O sea, si las preguntas son más claras, o sea, si yo pregunto cuál es la forma de los cristales de la sal, no es tan claro que cuál es la forma geométrica de los cristales de la sal, y cuál es la forma geométrica de los cristales de la sal, son como
paralelepípedo, de qué tipo son. Entre más largas sean las preguntas, entonces menor es su dificultad. Entonces, bueno, y otro patrón que hay es que entre más información haya en común entre la pregunta y la respuesta, o sea, más cosas de lo que yo tenga que responder eran elementos que daban en la pregunta, pues también se reduce la dificultad de las preguntas. Entonces, con un modelo de este tipo, así sencillo, pues utilizando datos y se logró proponer un modelo pues muy sencillo, que es básicamente pues usando regresión de logísticas y encontrando la mejor ecuación posible, las mejores características. Pues él encontró un modelo que es muy sencillo, o sea, básicamente para entregárselo a los profesores. Y teniendo, por ejemplo, en una escala de 1 a 0, donde 1 es la pregunta súper difícil y 0 la súper fácil, el nivel de error que él llegó fue a 0.16, o sea, es un predictor bastante bueno. Bueno, ¿qué ventajas? Basado en patrones encontrados en datos, es un modelo interpretable, finalmente que independiente del lenguaje, muy bajo en costos, poco conocido por el momento, y además hay una vaca sagrada para patear, que es los métodos establecidos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la oportunidad de negocio? Pues obvio, donde uno tiene un sistema, un escenario donde las soluciones son subjetivas, imprecisas, incorrectas, costosas, contraproducentes, inseguras, y tenemos una opción de bajo costo y basada en datos, pues sabemos que tenemos alto margen en la solución y que pues entre más datos, ustedes que son machine learners, tendremos menor error. Entonces, bueno, ahí está George, aprovechenlo en la parte de la pizza. Bueno, evaluación comparativa del progreso de la competencia escrita en niños y adolescentes. ¿Cuánto tiempo? Ya acabó, ¿cierto? 15. Nos toca reducir el tiempo de preguntas. Ok, listo. Entonces, bueno, listo. Eso, estábamos hablando de preguntas abiertas. Ahora estamos hablando de la competencia escrita. El ejemplo que vamos a usar es cuando, por ejemplo, a un niño se le pide que escriba un cuento. El ciclo es el siguiente: el cuento lo lee la profesora hace sus correcciones y se las da al alumno para que pues mejore su competencia escrita. Bueno, el problema, otra vez lo mismo, o sea, todavía más difícil, porque leerse 50 cuentos, 100 cuentos, 200 cuentos, realmente ya es casi tortura humana. Bueno, evaluar es costoso, se requiere más evaluación, o sea, una de las frustraciones que uno tiene como padre es que pues los profesores, o sea, mi hija también está aquí, pero ella estaría en capacidad, bueno, ya está grandísima, pero cuando estaba en el colegio, ella podía escribir un cuento cada día, pero era imposible que los maestros lo leyeran y le dieran retroalimentación y que ella fuera mejorando su capacidad, ¿cierto? Pues escribiría un texto por ahí cada semana y eso es lo que tiene el profesor capacidad para calificar. Yo me pregunto, si lo hubiera hecho a diario y el profesor hubiera podido calificar esa capacidad de competencia escrita, ¿sería mejor? Pues probablemente sí. Bueno, ¿cómo se hace la evaluación automática? Pues es la respuesta tradicional. Y por ejemplo, ETS tiene un sistema de evaluación que se llama el E-Rater, que pues digamos que nos hace ese trabajo. El típico ciclo de Machine Learning: tengo textos sin calificaciones, bueno, esto no es tan típico, pero tengo textos ya calificados para entrenamiento, con eso entreno mi modelo, le adiciono algunas reglas de escritura del lenguaje, qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo en una cierta lengua de ser utilizado en el texto, y qué me hace esa máquina, pues me convierte los textos sin calificaciones en calificados. Uno dice, bueno, y entonces, pues si ya lo hizo E-Rater, entonces ¿cuál es la oportunidad de negocios? Bueno, entonces critiquémoslos. Primero, buenos datos de entrenamiento son costosos de obtener.
O sea, para tener textos ya calificados, pues se necesita hacer como ITS, que tiene también un ejército de personas que lee ensayos para los exámenes y da sus calificaciones. Entonces conseguir esas calificaciones pues es costoso. Bueno, segundo, las reglas del lenguaje son subjetivas y pueden reflejar una realidad artificial. Bueno, ¿qué decimos de eso? ¿Cómo les dicen los profesores a los alumnos, o cuál es el estilo que se debe usar para a las personas que están aprendiendo? Pues es casi una decisión de los profesores. Bueno, no sé cómo criticar eso más feo, pero bueno, no dejémoslo de ese tamaño. Y además, los machine learners, los sistemas de reglas no nos gustan nada, ¿cierto? Bueno, tenemos dependencia de la lengua, pues si tenemos ese sistema de reglas. Y bueno, y lo otro es que realmente el público no quiere máquinas que realmente no entiendan el lenguaje y califiquen a los alumnos. O sea, hay todo un movimiento donde dicen, pero ¿cómo así? Si mi decisión en el GRE depende de poder con ese resultado ir a la maestría de Emory University, y el que leyó mi ensayo fue una máquina. O sea, no, eso no es justo. O sea, las máquinas que no entienden el lenguaje, pues bueno, nosotros sabemos que podemos hacer modelos predictivos sobre el lenguaje, pero que las máquinas están entendiendo lo que escribimos, no lo están entendiendo, y esa máquina está decidiendo, y ETS mantiene sus modelos secretos, no son interpretables, y realmente nunca se sabe cuántas evaluaciones son hechas por máquinas y cuántas hechas por humanos. ¿O no? Entonces la gente no quiere eso, yo no quiero eso. Bueno, entonces bueno, alternativas. Entonces bueno, tenemos el método tradicional, que es torturar a los profesores hasta que caigan rendidos y lean eso y nos den los textos calificados. Cuesta muchísimo, entonces bueno, no, ni modo, hay que usar E-Rater o algo de ese estilo, pero también cuesta. Si lo queremos usar en español, hay que entrenarlo, necesitamos hartos textos calificados correctamente, y entonces tuvimos que torturar a algunos para que nos dieran esos textos, y bueno, en fin. Y finalmente, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Pues esa discriminación de los alumnos. Díganos quién es el sobresaliente y quién es el que está debajo del promedio, que está con problemas. Entonces, lo llevamos al MIT, y a pues bueno, no toca que pase hojas de vida por ahí en otra parte. Bueno. Entonces, pues uno de los caminos podría ser, ¿qué pasa si nos saltamos y evitamos todo este sistema? Si yo lo que quiero saber es quién es el que es sobresaliente y quién está debajo del promedio, pues no necesariamente tengo que pasar por todo este esquema. Entonces, escribimos este artículo. Bueno, la idea no es leer esto, sino solo leer el título. Evaluando las capacidades, las competencias escritas, basado en Age Supervised Datasets. O sea, mejor dicho, la clase o el gold standard no son calificaciones, sino la edad. Y pues la edad es un dato muy barato de conseguir, ¿cierto? Calificaciones son caras de conseguir, pero la edad es súper barata. Entonces, bueno, ahí está el artículo. Y aquí están los resultados. Básicamente, ¿cuál es la idea? Sabemos que podemos hacer modelos que a partir de un texto predigan la edad, ¿cierto? Si tenemos suficientes datos de textos con edad, pues podemos hacer un modelo que lo prediga a partir de las palabras, cualquier cosa que se nos ocurra. Bueno, no cualquier cosa no, pero por lo menos las palabras ayudan mucho. Entonces, este es un modelo hecho con las palabras, simplemente. Lo que tenemos aquí es, en la horizontal, la edad verdadera y la edad y la predicción. Y lo que vemos es que hay una tendencia, más o menos. ¿Y qué podemos encontrar? Que pues los que están debajo de la tendencia, pues están debajo del promedio, y los que están por encima, pues son los sobresalientes. Entonces, ¿para qué tenemos que pasar por todo esto? Pasemos desde aquí hasta aquí. Entonces, imaginémonos que
que somos el gobierno colombiano y queremos evaluar la situación de la educación en Colombia a nivel de competencia escrita. Pues cualquiera se imagina que dice, pues no, nosotros tenemos que hacer un montón de exámenes y un ejército de gente o unos sistemas automáticos tendrán que calificarlos y esos resultados tendremos que verlos. Y con eso sería nuestra evaluación. Pero realmente, pues lo que vimos es que eso no es necesario. Entonces, bueno, y aquí hay un ejemplo. O sea, aquí tenemos un ejemplo donde, bueno, me voy a callar 20 segundos para que lo lean, pero la edad verdadera del que lo escribió era 11 y la que predijo el sistema 7.39. Bueno, ok, no tengo mucho tiempo para... Ok. De pronto para nosotros no es tan evidente, pero para un educador es claro que un niño de 11 años no debería estar escribiendo así. Y el sistema pudo detectar esa anomalía, y esa anomalía de detección, de mirar quién está lejos del promedio, pues lo podemos hacer sin que nos lo califique un humano. Básicamente la hipótesis es que en general, en promedio, la población, a medida que avanza en su edad, avanza en su competencia escrita. Unos avanzan más, los sobresalientes, otros menos. Y con que podamos identificar los sobresalientes y los debajo del promedio, pues ya tenemos lo que, digamos, lo que estaría buscando, por ejemplo, el que patrocina la educación en Colombia. Aquí tenemos otro texto, mucho más largo. Si leen un par de renglones, ven que está muy bien escrito. La edad verdadera de ese niño era 7 años y lo que predijo el sistema fueron casi 12 años. Entonces, no tuvimos que torturar a nadie ni pagarle nada a ITS. Ok, ¿cuál es la oportunidad? Pues la evaluación es de grandes poblaciones de estudiantes a muy bajos costos, altos márgenes, ¿no? Es una solución también independiente del lenguaje, 5 minutos, y se puede usar desde el preescolar hasta el universitario. De hecho, lo necesitamos porque necesitamos datos por ejemplo, para evaluar colegios o personas en universidades de primer semestre hasta el último. Entonces este método sirve, pero para si uno tiene datos de toda la población y en todo el rango, ¿no? Ok, aquí tenemos a Nelly Moreno recibiendo el premio, uno de los premios Otto de Grave. Eso fue en una tesis en un trabajo de pregrado, y pues bueno, quedó muy bonito. Y pues bueno, necesitamos que haga una empresa y diga, yo voy a hacer ese negocio. Pues bueno, voy a gastarle un minuto más. Algo que aprendí en el meetup anterior al que yo vine, que era de emprendedores, le preguntaban a la gente, ay, pero ¿cómo hace uno de emprendedor ir y vender en una gran empresa? Y denos consejos. Y uno de los consejos que dio uno de los speakers fue, mire, yo voy y hago, para hacer un buen negocio, tengo que ir cuando estoy preparado y le vendo a esa empresa, pero con la seguridad de que les puedo mostrar de que si no me compran el producto a mí, yo los voy a quebrar a ellos, porque entonces es una solución que si no la toman ellos, la tomo yo o se la doy a otro y ese lo va a sacar del mercado a él. Y dice, uy, tremendo, qué idea tan tremenda. Y ahora pues yo me pregunto, en este punto, el encargado en Colombia y bueno, y en todos los países hay un encargado de eso, de decidir quién es el sobresaliente y quién es el que está debajo, siempre utiliza este método. Cuando nosotros propusimos este método, estaba George en el ICFES, realmente yo dije, pero ¿cómo se nos van a saltar de las sillas? O sea, ¿podemos calificar solamente preguntándole la edad de los niños? No, eso no nos interesa, eso hay que esperar que aprendan a escribir y para así, luego sí los evaluamos. Pues claro, luego me di cuenta que
esto revalúa el ICFES completamente, o sea, ya no se necesita. Entonces, pues, necesitamos unos emprendedores que armen esta solución y vayan al ICFES y se la presenten de tal manera que ellos puedan ver que si no toman esta solución, realmente el siguiente paso es ir al Ministerio de Educación y presentarla, y el ministro luego va a decir, oye, ¿y para qué el ICFES entonces? ¿Cierto? Entonces, porque lo que busca el gobierno es esto, saber cómo está su sistema de educación, no saber cuánto sacó cada persona, porque eso es un servicio que se le está prestando a los Andes para que no tenga que hacer un examen. Entonces, el ICFES ya no tendría sentido para el gobierno. Y bueno, y si tenemos otro emprendedor que tomó las otras oportunidades que estaban arriba de evaluación de pregunta abierta, pues probablemente ellos van a ser los que hagan la evaluación de los estudiantes y reemplacen a ese ICFES, a no ser que el ICFES tome la solución. Entonces, bueno, pues ahí es donde yo veía como oportunidad, decía, oh my god, ahí están, pero hay que hacer el siguiente artículo, nos rechazaron este. Bueno, de pronto esperamos a alguien. Bueno, yo creo que ya termino porque la última no voy a alcanzar porque era una... bueno, solo les muestro una cosita aquí chiquita. No les muestro nada de eso. Bueno, aquí es donde si se sintieron inspirados, pues escriben y más inspiración. Y lo que iba a mostrar chiquito es solo esto. Bueno. Esto es italiano, español, italiano. Conte. Bueno, miren este sistema tan chévere. Hablando de la dificultad de los textos, entonces, cuando uno está aprendiendo una segunda lengua, por ejemplo, en este caso estoy aprendiendo español y yo quiero leer este cuento de Alfonso Fuenmayor, y pues el texto tiene una dificultad intrínseca. Si es un autor que es difícil de leer, pues el pobre gringo que está aprendiendo no va a poder entender las cosas, porque el texto tiene su dificultad y no hay nada que hacer. Sin embargo, aquí hicimos un sistema en el Cabricuervo en el que yo le puedo cuadrar el nivel de dificultad. Digamos, si este es el sistema con todas las ayudas, donde hay unas anotaciones, por ejemplo, apenas se alcanzaron a reparar. Bueno, reparar es como arreglar algo, ¿cierto? Pero aquí reparar significa notice, mark. Le estamos dando una traducción al lector que le permite pues poder continuar leyendo el texto, pero digamos, aquí hay tantas anotaciones que pues está como difícil de leer el texto, pero digamos un norteamericano, un hablante de inglés podría leer este texto pues porque tiene todas las ayudas. Sin embargo, si es un estudiante que ya va más adelante, pues podemos predecir cuáles son las que son frecuentes. Por ejemplo, merodeo, pues es una palabra rara para un americano, entonces le damos su traducción. Bueno, lo que es asombroso es que podemos producir este mismo texto con anotaciones. Aquí están en español, bueno, en español está como raro, en italiano, en francés, en chino, en árabe. O sea, son textos con ayudas para aprender español y en muchas lenguas. En principio, en más de 250 lenguas. Entonces, bueno, creo que en la pizza pues tendríamos que contar, si alguien está interesado en aplicaciones de este tipo para aprendizaje, y además también, bueno, no podemos cambiar automático que esto sea español, pero la misma tecnología la podemos aplicar a textos en inglés,
pues porque, bueno, hay muchísimos aprendientes del inglés y, bueno, también hay bastantes del español, y entonces, pues, bueno, eso es todo. Entonces, si se sintieron inspirados, entonces, bueno, hagan sus startups, cuéntenos, y con eso nosotros contamos a conciencia y quedamos más contentos. Si necesitan asesorías científicas, pues las podemos dar muy económicas. Bueno, yo no sé, habrá que hablar con el instituto, no sé si eso es una entidad de gobierno, no sé si eso sea posible, que ustedes digan, bueno, no, vamos a hacer nuestra startup, pero no tenemos plata, entonces, qué sé yo, denos las asesorías y le damos shares de nuestra empresa, y si la empresa es exitosa, a usted también le va muy bien al instituto. Bueno, no sé si eso es posible, pero de pronto sea. Ok, bueno, muchas gracias, qué pena la demora.